Hoy, antes de pasar al sermón, le invito a que pueda abrir su salterio en el Salmo 10. Salmo 10. Vamos a cantar este maravilloso salmo al Señor para así estar pasando al sermón del día de hoy. Salmo 10. A medida que lo vaya encontrando, se puede poner de pie, por favor. Salmo 10. Que tiene por título, ¿por qué estás tan lejos, oh Señor? Cántelo con entendimiento, cántelo de todo corazón, porque estamos cantando la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué estás tan lejos, oh Señor? Te escondes en día de tribulación, con arrogancia, con exaltación, el malo al pobre hace persecución. Caigan los males que maquinó, pues el deseo de su alma se jacta. Bendice al avaro, Jehová desprecia. El malo por su rostro de altivez, nunca buscando estará a Dios. No hay Dios ni siquiera una vez en los pensamientos de su razón. Sus caminos siempre muy firmes son, tiene tus juicios todos por encima. A todos sus adversarios resopla. Dice el malo en su corazón, no seré yo conmovido jamás. Nunca el infortunio me alcanzará. Su boca está llena de maldición, llena de engaños y defraudación. Debajo de su lengua con que habla hay vejación y aún maldad perversa. Al acecho de aldeas está, al inocente en oculto mató. Sus ojos acechando al pobre están, acecha como en la cueva el león. Estás echando en busca de ocasión para arrebatar al que es pobre, al atraerlo a su rey de muerte. Se encoge, se agacha gran cantidad de infelices en su poder cayó. Se dice Dios lo va a olvidar, ha escondido su rostro, no lo vio. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano con poder glorioso. No olvides los pobres menesterosos, porque el malvado desprecia a Dios. Se dice tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, pues ves la vejación y el trabajo también mirarás. Para con tu mano el pago dar.
para siempre lo va a hacer. De su tierra fueron a fenecer, en su justicia todas las naciones, destruidas por las generaciones. El deseo de humildes de Jehová, tú dispones a bien su corazón, haces tu oído atento estar, para juzgar y hacer vindicación, al huérfano y al que sufre opresión, a fin de que causa el terror no vuelva el hombre que habita en la tierra. El Señor escucha a los humildes, mira desde lejos al altivo. Humillémonos bajo la poderosa mano de nuestro amado Dios, y Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo. Bueno, amados en el Señor, si Dios así lo quiere, vamos a concluir hoy con el libro de Malaquías. Por favor, busque el libro de Malaquías, capítulo 4. Malaquías, capítulo 4. Hoy concluiremos con la segunda parte de acuérdate de la palabra de Dios. Acuérdate de la palabra de Dios. La vez pasada vimos el verso número 4. Hoy veremos el verso 5 y 6. Leamos todos juntos desde el verso 4, por favor. Malaquías 4, 4 al 4. Leámoslo todos juntos. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le di en Horeb para todo Israel. Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Oremos. Padre Celestial, si es tu voluntad, hoy concluiremos con este libro de Malaquías. Un libro, Señor, que nos ha dejado grandes enseñanzas de cómo hemos de conducirnos delante de Dios, de cómo hemos de abandonar la hipocresía y de cómo hemos de acordarnos de la palabra de Dios. Te ruego y te suplico, Padre mío, que me permitas predicar tu palabra con verdad. Te suplico y te ruego que me permitas predicar tu palabra, Señor, bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Señor, te ruego que puedas abrir el entendimiento de nuestros hermanos para que puedan comprender con claridad esta santa palabra, para que puedan llevarla a la aplicación a sus vidas, para que podamos siempre recurrir a Cristo y solamente a Cristo como el único que perdona nuestras iniquidades, como el único que puede traernos el perdón y la paz para con Dios. Le ruego, Santo Dios, que seas exaltado por medio de esta predicación. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Favor de tomar asiento. A lo largo de este libro de Malaquías hemos visto cómo Malaquías significa mensajero del Señor. Él es mi mensajero, dice el Señor. Malaquías nos ha enseñado el amor incondicional que Dios tiene hacia su pueblo, el cual había amado a Jacob antes que a Esaú. Nos ha mostrado que este pueblo se quería conducir de manera hipócrita delante de los ojos de Dios, y con 7 preguntas de arrogancia, con 7 preguntas de hipocresía, se refiere a su Dios.
Dios, por medio de su santa palabra, les confronta y les muestra su pecado, para que al mostrarles su pecado, ellos vuelvan a Cristo. Ellos vuelvan al sacrificio, ellos vuelvan al Mesías, ellos vuelvan al Evangelio, para que puedan hallar el perdón para sus almas. Hemos visto por medio de esta palabra que no solo el pueblo se había corrompido delante de los ojos de Dios, sino también los sacerdotes, aquellos encargados de resguardar la ley de Dios, aquellos encargados de poder revisar de que todos estos sacrificios estuviesen haciéndose en regla para que apunten al verdadero sacrificio, el cual es Cristo. Dios confronta a estos sacerdotes. Dios le muestra también a este pueblo de cómo han sido infieles con sus esposas y de cómo eso representa la infidelidad que tienen para con su Dios. Esta palabra nos ha mostrado que este pueblo, después de haber regresado del exilio, 100 años ya habían pasado, pero solamente era un pueblo que intentaba resistir. Era solamente un pueblo que no estaba viendo las promesas de Isaías, no estaban viendo las promesas de Ageo, no estaban viendo las promesas de Zacarías, no estaban viendo las promesas que los profetas con anterioridad habían manifestado. Eso hizo que muchos creyeran que en vano es servir al Señor, que no tiene valor alguno servir al Señor. Ellos habían llegado a esa terrible conclusión. Pero sabemos que sí tiene provecho servir al Señor. Y es de gran provecho servir al Señor. Había un pequeño remanente, como Dios siempre tiene en su pueblo, el cual esperaba en Él y el cual recibiría este mensaje de Malaquías. Provendrían 400 años de silencio. 400 años entre Malaquías y la venida de Cristo. 400 años entre Malaquías y la venida de Elías, es decir, ¿cierto?, de aquel Juan el Bautista. 400 años en los cuales el pueblo debía mantenerse. Y sabemos que un silencio de 400 años es terrible. Pero Dios providencialmente dejó la conclusión de Malaquías 3, la cual, resaltada con palabras bien contundentes, le dice: acuérdense de la ley de Dios, acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, acuérdense de los estatutos, acuérdense de las ordenanzas, es decir, acuérdense de la ley civil, ceremonial y moral. Acuérdense de la ley en su conjunto, porque la ley les muestra lo pecadores que son. La ley te muestra lo pecaminoso que eres y lo mucho que necesitas de Cristo para tu perdón, de lo mucho que necesitas del sacrificio para que puedas hallar el perdón para tus pecados. Eso debía mantenerlos a ellos a lo largo de estos 400 años de silencio. Anteriormente concluimos que ellos debían acordarse de la ley de su Dios en su conjunto, no de manera separada, es decir, yéndose a un moralismo o a un legalismo. Segundo, ellos debían acordarse de que Dios es santo y no tiene ninguna relación con el pecado. Ellos debían acordarse, en tercer lugar, de que los estatutos de Dios eran un espejo para que ellos se acordaran de su incapacidad, para que ellos se acordaran de su condición pecaminosa y de lo mucho que necesitaban de Dios. Otro uso de la ley es que ellos debían acordarse de que esta ley era pedagógica. Es decir, esta ley le enseña al pueblo quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y en tercer lugar, ellos debían acordarse
de que por medio de la ley ellos pueden conocer cuál es la voluntad de Dios. Ellos pueden también ser exhortados para apartarse del pecado. El profeta quiere que ellos aprendan y se acuerden de que la ley se ha de interpretar espiritualmente para que en ellas puedan encontrar ¿a quién? A Cristo. Una predicación que no es cristocéntrica no es una predicación. Una predicación que carece de Cristo no es una predicación. Por muy contundente que sea la exégesis que ese texto diga, por muy completa que sea su hermenéutica, es decir, su interpretación, de nada sirve si no apunta a Cristo. Porque creemos que la predicación siempre apunta a quién, a Cristo. ¿Cuál es el tema de la Biblia? ¿Cuál es el tema central? Sino Cristo. ¿Cómo podemos definir el Evangelio en una sola palabra? Cristo, Jesús. Entonces es importante que entendamos esto, porque solo Él es la salvación. Solo Él puede redimirnos. El profeta quiere que ellos se acuerden de la ley de Dios, pero también quiere que nunca olviden al Cordero. Eso es acordarse de la ley. No acordarse de un legalismo, como le digo, extremo. Y acordarse de que la ley lo lleva ¿a quién? A Cristo. La ley es nuestra nodriza, nuestro ayo que nos lleva ¿a quién? A Cristo. Y en sexto lugar vimos lo que hoy nos toca ver. Que así como ellos debían acordarse de la ley de Dios, debían recordar que indudablemente les llevaría a la venida del Mesías. Pero antes de la venida del Mesías, ellos debían acordarse de que vendría Elías. Lo cual veremos hoy, Dios mediante. Un repaso de este bosquejo, Malaquías 4, del 4 al 6. Acuérdate de la palabra de Dios. Punto principal, acuérdate de la ley de Moisés, de los estatutos y las ordenanzas. Punto número 2, acuérdate que yo te envío al profeta Elías para preparar el camino y para volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y último punto, punto número 3, acuérdate que si no te arrepientes, heriré la tierra con maldición. Veremos los puntos 2 y 3 en este día, Dios mediante. Acompáñeme al verso 5. Dice: yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. ¿A quién enviaría Dios en primer lugar? A Elías. Enviaría a Elías. Esto no es la primera vez que las Sagradas Escrituras muestran que vendría alguien que le prepararía el camino al Señor. Malaquías estaba reuniendo los antecedentes. Recuerde que el libro de Malaquías es como un resumen de todo el Antiguo Testamento. Es como si Malaquías recordara lo dicho en Isaías capítulo 40, verso 3. Una voz clama: preparen en el desierto camino al Señor. Allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. El profeta sería esa voz que clama en el desierto. Nótese la decadencia del pueblo de aquellos días. Una sola voz clamando después de 400 años de silencio. Aunque siempre hubo un pequeño remanente escogido por gracia que esperó la promesa del Mesías, ellos necesitaban. Dios mismo profetizó que enviaría a uno que prepararía el desierto para que el Señor viniera, que allanaría la soledad de esa calzada para que pudiese venir el Mesías. ¿Para qué vendría Elías? Para preparar el camino. Debía venir aquella voz que en el desierto prepare el camino. Esta es una ilustración que utiliza el profeta Malaquías, porque antes que los monarcas
pudiesen trasladarse de un lugar a otro. Enviaba a sus heraldos para que sus heraldos allanaran esos caminos. Porque no quisiéramos que el rey, cuando fuera llevado, ¿cierto?, de alguna manera tropezara o de alguna manera se viera interrumpido su acceso de un lugar a otro. El monarca debía ir por un camino llano. El monarca que hacía su entrada debía ir por un camino tan allanado, tan precioso. El profeta apunta a que aquellos monarcas, antes de emprender su viaje, debían eliminar los obstáculos. Si hay algo que vino a hacer Elías, era eliminar, ¿qué cosa? Lo que se interponía entre el pacto de Dios y un pueblo infiel. Entonces vemos que así lo hizo Juan el Bautista, eliminando los obstáculos de los corazones hipócritas que pensaban que con sus propias obras podían agradar a Dios. Es triste pensar, amados, de alguien que crea que por sus propias obras puede agradar a Dios. Es un insulto al Evangelio mismo, pero es algo que los fariseos se preocuparon por hacer. Los fariseos nacieron como un grupo que intentaba resguardar la ley. Los fariseos nacieron como un grupo de personas que no querían que se contaminara esta palabra. Pero ¿sabe lo que hicieron? No fue acordarse de la ley en su totalidad, sino acordarse solamente de lo moral y lo civil, dejando fuera lo más importante, aquello que apuntaba a Cristo. El cordero, ¿a quién apuntaba? Sino a Cristo. Los sacrificios, ¿a quién apuntaban? Sino al único que puede redimirnos, al único que puede salvarnos de nuestra corrupción, al único que puede salvarnos de nuestros pecados. Juan el Bautista eliminaría los obstáculos de los corazones hipócritas que pensaban que por sus propias obras podían agradar a Dios. Juan el Bautista era un tipo de Elías. No era el mismo Elías, ¿cierto? Eso sería herejía decir que el mismo Elías vendría, porque sería un tipo de reencarnación, algo que no es válido delante de la palabra de Dios. Cuando dice alguien como Elías, está hablando de alguien que tenga su comportamiento, de confrontar el pecado sin titubear, de confrontar el pecado sin miedo. Porque si usted está familiarizado con las Escrituras, podrá entender que Elías no era alguien que se andaba con rodeos. Era alguien que si se encontraba con el mismo rey del pueblo, llamado Acab, él lo confrontaba. Si se encontraba con la misma esposa del rey, aunque eso le trajera la muerte, él lo confrontaba por medio de la palabra de Dios. Aunque hubieran 750 profetas falsos, él solo, él los confrontaba por medio de la palabra de Dios, derribando los obstáculos, derribando la hipocresía y mostrándole que solamente el Señor es Dios. La palabra de Dios tiene esa cualidad. Llega a las partes de nuestro interior que ni siquiera nosotros conocíamos. La palabra de Dios llega a mostrarnos y a evidenciar lo que hay en lo más profundo de nosotros. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva, pero también es eficaz. Y es tan eficaz y viva que es más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra, dice, hasta la división del alma y del espíritu. ¿Qué nos quiere decir esto? La palabra de Dios nos descuartiza. Esa es la palabra que se utiliza aquí, en el original griego. La palabra de Dios llega a nuestro interior, a la profundidad de nuestro corazón, y nos muestra quién verdaderamente somos. Nunca una persona podrá conocer lo que es el Evangelio de las buenas noticias hasta que no conozca en primer lugar cuáles son las malas noticias. Las malas noticias son que somos pecadores.
Las malas noticias son que merecemos el infierno. Las malas noticias son que no podemos ser salvos por nuestras propias obras. Las malas noticias son que nuestros intentos por agradar a Dios no sirven absolutamente nada, sino solamente la obra de Cristo, por la cual Él redimió nuestros pecados. La palabra de Dios es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones de corazón, porque no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar. Elías no tenía miedo. No tenía miedo de confrontar a las personas con su pecado. No tenía miedo de decir, no tengo seguidores, nadie le escucha mi mensaje. Él no estaba preocupado de los likes. Él estaba preocupado de decir la verdad de Dios, la palabra de Dios tal como es. Así hoy muchos que no andan conforme a la palabra de Dios, que solamente intentan suavizar el oído con palabras hermosas, con palabras que nunca confrontan a las personas, llenan las iglesias de muerte y no de vida, porque solamente le dicen a las personas lo que ellos quieren oír. Quieren oír de sanidad, quieren oír de que les vaya bien en la vida, quieren oír de que serán prósperos y ricos, quieren oír ¿acaso estas cosas? Eso no sirve de nada, porque si hay una cualidad que tiene la palabra de Dios, es mostrarnos cuán pecaminosos somos, es mostrar los malos pensamientos que hemos tenido hacia nuestro prójimo, es mostrarnos aquella inmundicia y perversión que hay dentro, porque nada puede quedar oculto delante de la presencia de Dios. Antes de que venga la ira de Dios, esta voz debe seguir resonando y llevando a los hombres a la ley para que vean su pecado y a la cruz de Cristo para que vean únicamente que en Él únicamente hay esperanza de salvación. Alguien no con el alma de Elías, como le dije, eso sería herejía, porque los cristianos no creemos en la reencarnación ni en ese tipo de cosas que son falsas y vanidades de los hombres. Un cristiano del siglo III pudo decir así, llamado Orígenes de Alejandría: alguien como Elías debía preparar la venida gloriosa de Cristo con ciertas palabras santas y disposiciones en sus almas, para que cuando hayan sido restaurados y como resultado de esta restauración sean capaces de recibir la gloria de Cristo, el Hijo de Dios que aparecerá en gloria pueda morar con ellos. Es decir, este no era el mismo Elías, sino alguien que tuviese su forma de predicar, su forma de confrontar la palabra de Dios y de llegar con ella aunque fuera asesinado por decir la verdad. La verdad duele, y hay personas que por decir la verdad intentarán matar. Así lo hicieron con Elías. Lo quisieron hacer con Elías. Así lo hicieron con Juan el Bautista y así lo hicieron con el mismo Cristo. Porque a Cristo lo crucificaron por hacer milagros o por decir la verdad. El apóstol Pablo murió por decir la verdad o murió porque le andaba predicando prosperidad a la gente. Por decir la verdad. Incluso a una iglesia la reprendió y les dijo: me he vuelto vuestro enemigo por decirles la verdad. Digamos la verdad, hermano. Digamos la verdad. Porque cuando decimos la verdad, el camino se está preparando para que las personas reciban el Evangelio tal como es. Por eso decía Orígenes, debía venir Elías con estas palabras, debía venir Juan el Bautista con estas palabras, para que cuando ellos sean restaurados, sean capaces de recibir la gloria de Cristo. Porque ellos con su legalismo, el cual enseñaban los fariseos, ¿podían acaso humillarse delante de Cristo? No, porque ellos no necesitaban perdón, según ellos, porque ellos eran personas justas
Personas que hacían más allá de lo que la ley pedía. Personas que se creían que con sus propias obras podían aportar para su salvación. Es hermoso como Dios sigue hasta este mismo momento, a través del Espíritu Santo, utilizándote a ti como instrumento, para mostrarle por medio de la ley a las personas que son pecadores, y para guiarlas. ¿A quién? A Cristo. Todo mensaje debe llevar a las personas ¿a dónde? A la cruz, para el perdón de sus pecados. Si hay algo que también vino y debía venir Elías, era para hacer volver el corazón de los padres e hijos. Este texto, como lo comenta Keil y Deltish, dice en ese comentario el texto hebreo, esto no tiene la intención de resolver problemas de disputas familiares. Más bien, intenta resolver el alejamiento del pueblo de Dios del pacto. ¿Se fija? Muchos podrían tomar este texto para decir, el Señor vino a arreglar los problemas familiares, porque Él vino a volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. El comentario del texto hebreo, ¿cierto?, confirma lo que está en el entendimiento de la palabra. El propósito de este texto no es volver a las personas a que se reconcilien familiarmente. El propósito de este texto es que ellos se vuelvan como sus padres piadosos, como aquel Abraham que estuvo dispuesto a dejar la comodidad de su hogar para ir a una promesa, a un desierto inhóspito, a un lugar que Dios le había mostrado fe. Dios quiere que ellos se volvieran piadosos como Moisés, que rehusó ese título de ser hijo de la hija de Faraón, de rehusar todas esas comodidades para ir y estar al frente de un pueblo rebelde y contradictor. Dios quiere que ellos sean piadosos como David, un hombre que fue conforme al corazón de su Dios y que aún en sus peores momentos siempre se volvió a su Dios. Eso se refiere que vuelva el corazón de los hijos hacia los padres. Vuélvanse como aquellos padres piadosos a los cuales Dios le hizo la promesa. A Abraham, a Isaac y a Jacob. Porque ellos estaban lejanos de estas cosas. ¿Se acuerdan? Ellos decían que en vano es servir al Señor. Ellos decían que en vano es andar enlutado delante del Señor. Ellos decían que era en vano temer el nombre del Señor. Ellos decían que era en vano prestar atención a las palabras de Dios. Pero la palabra de Dios y esa ley refleja el pacto. Refleja el pacto. ¿Se acuerdan lo que pasó en el antiguo pacto? En el antiguo pacto, si hay algo que había sucedido, era, amados en el Señor, de que ellos se habían comprometido delante de Dios. Se habían comprometido tanto para las bendiciones del pacto como para las maldiciones del mismo, si ellos lo cumplían. Y si el estado espiritual de este pueblo era tan deplorable, era porque ellos no estaban siendo fieles al pacto. Estaban recibiendo, ¿qué cosa? Las maldiciones del mismo. Por eso su pobreza espiritual y material. Por eso era todo lo que ellos estaban viviendo. No debemos olvidar que los profetas abogan por el pacto y como portavoces de Dios apuntan a que las generaciones recientes se vuelvan al pacto de Dios. Ese pacto que Dios hizo con los patriarcas piadosos que esperaron con fe en las promesas de Dios. Así lo anunció acerca de este nacimiento de aquel Elías, de aquel que sería como Elías. Juan el Bautista en Lucas 1, 16 al 17 dice: y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Él irá delante del Señor en el espíritu y el poder de Elías,
para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a las actitudes de justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. La promesa es que Elías haría volver el corazón de los hijos hacia los padres. Juan Calvino da a entender que no es el poder del convencimiento de Elías, porque dice, Elías hará volver el corazón de los padres, de los hijos hacia los padres. Una persona podría decir, ¿viste? Si al final es un convencimiento. Pero tendríamos que ignorar lo que en 1 Corintios capítulo 3, versos 5 al 6 dice. ¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. No somos nosotros los que convencemos a las personas para que vengan al Evangelio. Nosotros somos solamente instrumentos. Somos instrumentos en las manos de Dios. Y si Dios permite que su palabra salga de nuestros labios por medio de su Santo Espíritu, y que los corazones de aquellos que se hayan muertos en delitos y pecados vivan y vengan a la cruz, gloria a Dios por eso. Porque toda la honra y la gloria es para Él. Entonces, cuando hablamos de que vendría Elías y que Él haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, al final está diciendo que el Espíritu Santo tocaría sus corazones por medio de esa santa palabra. Que Dios nos use como instrumentos, amados, debe ser nuestro anhelo. Acordémonos de la ley de Dios. Acordémonos de que Él envió a Elías. Acordémonos también nosotros que así como esa voz que clamaba en el desierto, así nosotros debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sabemos que las marcas de ser un verdadero cristiano es que no puede dejar de decir lo que ha oído y lo que ha visto. Es decir, un verdadero cristiano se caracteriza no por estar callado y escondiendo quién es Cristo, porque no lo puede hacer. Porque el Señor ha prometido que aquellos cristianos se transformarán en una fuente que salta para vida eterna, en una fuente que no puede ser mermada, en una fuente que constantemente debe estar anunciando la mala noticia y llevando a las personas a la buena noticia de Cristo, pero siempre considerando que es Dios quien dará el crecimiento. Que Dios nos use como instrumentos para que más almas perdidas vengan y se vuelvan al pacto de gracia. Vengan a la cruz de Cristo para hallar el perdón y la esperanza de vida eterna en Dios para siempre. Que el Espíritu Santo, a través de su llamamiento eficaz, produzca fe en los corazones de los perdidos y arrepentimiento para la remisión de pecados. Porque esa es la tarea del Espíritu Santo. Nuestra tarea es anunciar, pero la tarea del Espíritu Santo es llevar esta palabra a los corazones. Acuérdate de cómo Elías mostró con claridad la pecaminosidad del pueblo y de cómo los guió a que se volviesen al Salvador. ¿Recuerdan cómo lo hacía Elías? ¿Recuerde cómo Elías confrontaba las cosas? ¿Acaso él salía a predicar y decía, vengan todos los que tienen problemas, vengan todos los que tienen enfermedades, Cristo los va a sanar? ¿Ese era el mensaje de él? Si creemos que ese era el mensaje, solamente vamos a creer que el mensaje es traer a las personas por los panes y por los peces, pero no por lo que verdaderamente importa, la salvación del alma. La predicación de Elías no era esa. Mateo capítulo 3, versos 7 al 9 dice: pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento, y no piensen que pueden decir a sí mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Si hay algo que hacía Elías, no era, ¿cierto? No estaba asustado de la gente que venía,
Oh, que vengan más, decía él. No. Él les decía y los confrontaba, camada de víboras. Camada de víboras. Que les enseñó a huir de la ira que está por venir. Y los confronta. ¿Y saben cuál era el pecado de esos religiosos? Dice, no penséis dentro de vosotros decir, tenemos a Abraham por padre. ¿Se acuerdan para qué debía venir Elías? Para hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres. Pero ellos decían tener ya esa comunión con los padres. Decían, no, tenemos a Abraham por padre. Pero el Señor le dice, yo puedo levantar. Elías le puede decir, yo puedo levantar aún de las piedras. El Señor puede hacerlo. No piensen dentro de ustedes que son como su padre Abraham, porque con hipocresía se están presentando delante del Dios Altísimo. Ellos decían tener la fe de los patriarcas, pero la verdad que denunció Elías es que su hipocresía y su salvación por obras invalida el pacto. El que cree que para ir al cielo hay que hacer unas cuantas obras buenas y por el otro lado las obras malas, y a eso ponerle la fe de Cristo, el que crea, esa inmundicia está errando en el camino. O la salvación es por la sola gracia o no hay salvación. O la salvación es por la sola gracia, por medio de la sola fe, o no hay salvación. Porque la justicia que usted necesita es una justicia perfecta. Y nosotros podemos hacer una justicia perfecta. ¿Quién puede decir el día de hoy que no ha pecado? ¿Puede alguien levantar la mano y decir que no ha pecado hoy? Ninguno, ¿cierto? Y la mayoría de los que estamos aquí somos cristianos y miembros de la iglesia. Pero ninguno puede decir que no ha pecado. Pero si dijéramos cuántos justos hay delante de Dios, levantaríamos nuestras manos y diríamos, somos justos por medio de la vida perfecta de Jesús y de su muerte en expiación por nuestros pecados. Porque su muerte ha pagado la totalidad de mis pecados y su justicia perfecta es mi justicia, porque por la fe he recibido esta salvación tan preciosa por gracia. Hoy cuántos religiosos tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos lo niegan. Cuántos creen falsamente que sus obras buenas fuera de Cristo complacen a Dios para completar u obtener una salvación. Que la palabra de Dios te confronte, que la palabra de Dios te humille, para que reconozcas que la única manera en la cual tú puedas ser bienaventurado es por medio de Cristo. Nunca olvide el Salmo 32. Bienaventurado es aquel cuyo pecado es perdonado. Es feliz aquel a quien Dios no inculpa de iniquidad. ¿No cree usted que eso es una esperanza viva y tan grande? Sea feliz porque Él perdonó su pecado. Sea feliz porque Él perdonó cada una de sus faltas. Y aunque el diablo intente recordar nuestros pecados, dígale, soy culpable de eso. Cristo murió por mí y pagó por cada una de mis faltas, por lo cual ahora soy justo por medio de Cristo. Por lo cual ahora soy justo por medio de Cristo. Porque Él es el único camino para llegar al Padre. Sé un instrumento de Dios que no rehúse decir todo el consejo de Dios. Si has sido perdonado por la cruz de Cristo por medio de la fe, sé un instrumento. No calles, aunque la gente te deje de hablar, aunque la gente te mire raro, aunque muchas personas se alejen de ti, no dejes de anunciar esta salvación por gracia. Que Dios te use como instrumento, amado hermano, amada hermana. Que Dios te use como instrumento para que más vengan a Cristo. Sabemos que muchos se han enfriado, pero regresen al primer amor para que no dejen de anunciar este evangelio tan precioso de Cristo.
si intentas aferrarte a la falsedad de tu religión por obras, o al Dios a tu manera, si te sientes confrontado por tu pecado, pero rehusas comunicar todo el consejo de Dios, si no te arrepientes y vienes a Cristo con fe, serás herido con maldición. Serás consumido junto con el anatema. ¿Se acuerdan lo que significa anatema? Maldición. Maldición. Terrible. Es para aquellos que rehúsan creer en esta salvación por gracia. Porque el último verso de Malaquías es confrontativo y es muy claro. Y dice así Malaquías 4:6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con anatema, y hiera la tierra con maldición. El anatema. Esta declaración es súper confrontativa y hace alusión a lo que el mismo Juan el Bautista dijo con tanta claridad en Mateo 3:10-12. Y dijo: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El aventador está en su mano y la limpiará completamente su era, y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en el fuego que no se apaga. Tristemente, este es uno de los textos que en nuestro país es más malinterpretado. Ellos dicen, algunos están predicando, hermano, un bautismo de fuego para la iglesia. Pero aquí está hablando de dos cosas. O eres bautizado con el Espíritu Santo, o eres bautizado con fuego. Si no eres bautizado con el Espíritu Santo para salvación, serás bautizado con fuego, es decir, con condenación. Recuerden lo que dice: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto, ¿a dónde es echado? Al fuego. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Que el fuego es algo bueno o algo malo? Algo malo, ¿cierto? Es el castigo. Dice: yo la verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y ahí da otro ejemplo para recalcar lo que le estoy diciendo. Dice: el aventador está en su mano. Recuerden esas palitas para aventar el trigo. La levanta, la paja cae para un lado y el trigo, como es más pesadito, cae ahí. El trigo usted lo va a colocar ¿dónde? En el granero. Pero toda la paja, todo lo que nos sirve, al fuego. Entonces, o el Espíritu Santo lo deja en el granero, o el fuego de la ira de Dios va a estar sobre todos aquellos que rehusan creer en este Evangelio Santo. Así que nunca pidas un bautismo de fuego. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo llegue a lo más profundo de nuestro corazón y nos transforme a través de su llamamiento eficaz, el cual a través de su llamamiento eficaz coloca fe en nuestro corazón, nos hace una nueva criatura, el cual nos une a Cristo y aplica esa salvación a nuestro corazón. Necesitamos del Espíritu Santo. Ellos debían comprender, y nosotros debemos comprender, que si no nos volvemos al Señor de los patriarcas, si no se vuelven al pacto, vendría el mismo juicio de Dios que vino sobre los cananeos. Es aquel juicio que los consumiría. O serás bautizado con Espíritu Santo para el llamamiento eficaz, o serás bautizado con fuego. ¿Sabe lo que dice acerca del anatema? Levítico 27-29. Ninguna persona que haya sido dedicada como anatema será redimida.
ciertamente se le dará muerte. Es decir, aquellos que rehúsan creer en el Evangelio, ¿qué es lo que merecen? Bueno, el castigo, la ira. Hermano, el mensaje del Evangelio es algo serio. Es un mensaje de vida o de muerte. Tomémosle la importancia, no deje de anunciar este Evangelio. Aunque digas que ya no me escuchan, pero siga anunciando el Evangelio con sabiduría. Siga anunciando el Evangelio donde quiera que está. No deje de hablar de esta palabra porque usted está siendo un instrumento del Señor. Pero acuérdese primero de la ley de Dios. Acuérdese de que Él envió a Elías. Acuérdese que hay una condenación que vendrá sobre todo aquel que desprecie el Evangelio. Esta es una advertencia muy fuerte a los que no cambian de actitud, a aquellos que desean persistir en sus pecados. El apóstol Juan es claro en decir en Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Se fijan? Dice, el que cree en el Hijo, ¿qué es lo que tiene? Vida eterna. Es decir, el que cree es porque ha nacido de nuevo. Pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que permanentemente está bajo la ira de Dios. No podemos colocar en nuestros autos: Dios ama al mundo, porque Dios nos ama al mundo. Dios está enojado con el mundo. Dios no ama al mundo. Dios no ama a las personas que no están en Cristo. Por eso nuestro mensaje es de urgencia. Debemos ir a aquellas personas que están bajo el enojo de Dios. Y debemos mostrarles que la única manera en que ellos sean reconciliados no es por sus buenas obras, es por medio de Cristo. La única reconciliación. Porque a nosotros se nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Ese misterio de la reconciliación que dice y insta a las personas y le dicen: reconcíliense con Dios. Reconcíliense por medio del Hijo de Dios. Oh pecador, si tú no te vuelves hoy al santo evangelio de Cristo, a aquel evangelio que es por sola gracia y por sola fe, la maldición está sobre ti y la ira de Dios está sobre ti. Sabemos que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Este es un tema serio, hermano. Si una persona no está en Cristo, está en contra de Él. En el Evangelio no se puede ser neutral. O somos de Cristo o no somos de Él. Es así de simple. O estamos en Cristo para salvación o estamos sin Cristo para condenación. Muchas veces vemos a los asesinos, vemos a los satanistas y creemos que ellos son alguien más malo que merece el infierno. Pero una persona que cree en Dios a su manera está bajo la ira de Dios igual. Al igual que un satanista, al igual que alguien, cierto, que haga cualquier tipo de cosa, un brujo. Es lo mismo. Es una persona que está de igual manera bajo la ira de Dios. O está en Cristo o está en contra de Él. Es así. Y el que quiere permanecer neutral no quiere, como dice nuestro buen chileno, ni ser ni chicha ni limonada. Al final, lo que está haciendo es ser repugnante delante de Dios. Mateo 13, del 49 al 50 dice: así será el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Quiénes son los justos? ¿Ah? ¿Quiénes son los justos? Los que están. Muy bien, hermano. Los justos son los que están ¿en qué? En Cristo. No son los que hacen buenas obras y ayudan a los pobres, ¿me entienden? No, los que son justos son aquellos que están bajo la justicia perfecta de Cristo. ¿Y quiénes son los que serán arrojados al horno de fuego, sino los que rehúsan creer en el santo evangelio? El comentario al texto hebreo de Keil y del Tish concluye de esta forma: con este llamado acuérdate de la ley de Moisés, y añadiendo que enviará al profeta Elías, nos muestra que la ley y los profetas dan testimonio de ¿qué?
de Cristo. La ley y los profetas dan testimonio de Cristo. Y Cristo no vino a destruir este testimonio, sino que Él vino a cumplirlo. Por eso cuando vino Elías, Juan el Bautista, pero a la vez cuando vino el verdadero Elías, ¿se acuerdan? ¿Cuándo vino Elías? En la transfiguración. ¿Se acuerdan? ¿Quién estaba ahí? Elías y Moisés. ¿Quién es Moisés? Sino el mediador del antiguo pacto. ¿Quién es Elías? Sino el restaurador de la ley. Y ellos vinieron a hablar ¿con quién? Con Jesús. Para así darnos un testimonio práctico a los apóstoles y a nosotros. Que el Señor Jesucristo entregó su vida para redimirnos de nuestros pecados y de la maldición de la ley por su sangre. Era el Hijo amado del Padre, a quien nosotros tenemos que escuchar, de manera que creyendo en su nombre podemos ser hijos y herederos de vida perdurable. En esa transfiguración se encontraron el mediador de la ley y el que aboga por el pacto. Y ambos estaban con quién? Con Cristo, para dejar de testimonio tanto a los apóstoles como a nosotros, que Cristo no ha venido a abrogar la ley, Él ha venido a cumplirla, para que usted pueda acordarse de que por medio de su santo evangelio usted haya perdón de pecados. Acuérdate de la palabra de Dios, que declara que el Hijo de Dios es el único que te puede redimir, es decir, pagar tu deuda. Él es el único que ha aplacado la ira de Dios una vez y para siempre. Él es el único que intercede por nosotros ante Dios Padre. Él es el único que nos permite ser herederos de la vida eterna. Sea el nombre del Señor bendito. Por favor, leamos todos juntos Hebreos 7:24. Acordémonos de Hebreos 7:24. Leamos todos juntos, amados hermanos, con fuerza, con ánimo, con fe, creyendo lo que dice esta palabra del Señor. Hebreos 7:24. A medida que lo vaya encontrando, se va a poner de pie, por favor. Hebreos 7:24. Amén. Amén. Hebreos 7:24. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Acuérdense, amados hermanos, que Él está perpetuamente. ¿Dónde está Cristo ahora? A la diestra de su Padre. ¿Y qué es lo que está haciendo Él? Perpetuamente intercediendo por nosotros ante el Padre, para que usted y yo seamos conocidos delante de Él como justos. Conclusión. Es hermoso como Dios sigue a través del Espíritu Santo, antes que venga el día grande y terrible, alentando y confrontando a los pecadores para que miren a la única esperanza, a Cristo el Señor. Que Dios siga derribando toda hipocresía, toda muerte espiritual y le dé paso a una nueva vida. Segundo, que la palabra de Dios te confronte y te lleve a humillarte a Cristo para reconocer que la reconciliación viene a través de Él, que es el único camino al Padre. Tercero, sea un instrumento de Dios, que no rehúse dar todo el consejo de Dios, que anuncie tanto la mala noticia como la buena noticia. Cuarto, si intentas aferrarte a la falsedad de tu religión por obras, o al Dios a tu manera, si no te sientes confrontado por tu pecado, si rehusas comunicar todo el consejo de Dios, si no te arrepientes y vienes a Cristo con fe, serás herido con maldición. Serás consumido junto con el anatema. Quinto, oh pecador, si tú no te vuelves hoy al santo evangelio de Cristo, aquel evangelio que es por sola gracia y por medio de la sola fe, la maldición está sobre ti, la ira de Dios está sobre ti, y sabemos que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo.
Sexto y último, acuérdate de la palabra de Dios, que declara que el Hijo de Dios es el único que te puede redimir. Es decir, el único que ha pagado el precio y ha aplacado la ira de Dios una vez y para siempre. Él es el único, acuérdate, que intercede por nosotros ante Dios el Padre. El único que nos permite ser herederos de la vida eterna. Sea el nombre del Señor bendito. Amén. Oremos. Amado Padre, reconocemos cada uno de nuestros pecados delante de usted. Reconocemos nuestras faltas. Nuestros hermanos reconocen cada una de sus faltas. Y recurren al único sacrificio. Recurren a aquel que una vez y para siempre pagó la totalidad de nuestros pecados, tantos pasados, presentes y futuros. Y por medio de la fe hemos recibido ese perdón. Queremos acordarnos de la ley de Dios. Queremos acordarnos de que tú enviaste a Elías. Queremos acordarnos, Señor amado, que todo aquel que rehúse creer en el Hijo de Dios merece la ira y el castigo eterno. Merece ser consumido por la horrenda expectación de juicio y fervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Te ruego, Padre, que si hay alguno entre nosotros que no ha nacido de nuevo, le ruego que a través de su llamamiento eficaz aplique la salvación a aquellos corazones, engendrando en aquellas vidas fe genuina, engendrando, Señor, en aquellas almas ese deseo y anhelo ferviente por Cristo, que pueda unirnos, Señor, con Cristo. Como pudo decir el apóstol Pablo, con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo según el Hijo de Dios. Padre mío, confróntanos por medio de su palabra. Ayúdenos, Señor, a ser instrumentos fieles que no rehúsan decir todo el consejo de Dios. Porque su palabra es tan perfecta que convierte el alma y hace sabio al sencillo. Permítanos, Señor, meditar en tu ley de día y de noche y acordarnos de ella como nuestro tesoro. Amén. Vamos a entonar el último salmo, amados, para así ya estar rogando la bendición sobre el pueblo de Dios. Vamos al Salmo 32, y a medida que lo vaya encontrando, se va poniendo de pie para que entonemos este precioso Salmo 32. Salmo 32, entónelo de todo corazón, para la gloria del Señor, meditando en este grandioso y precioso perdón. Salmo 32 es grandemente bienaventurado. Cantemos. Es grandemente bienaventurado el que de transgresiones perdonado, que bienaventuranza recibió aquel cuyo pecado se cubrió. Sí, feliz al que la maldad pasada por el Señor no le es imputada, y en cuyo espíritu a la verdad no se halla engaño ni hay falsedad. Mientras que cañado envejecían mis huesos en mí, gemir todo el día. Pues día y noche tu mano pesó, en sequedad mi verdor se tornó. Mas al fin mi pecado he declarado, mi iniquidad no
Me guardarás y no estaré ansioso. Me rodearás y me hallo en prisión de las canciones de liberación. Yo te haré entender el camino que has de andar hasta un buen destino. Sobre ti los ojos míos pondré, si continuamente los fijaré. No seas como caballo o jumento, ellos carecen de entendimiento. Con cabestro y freno se han de tener cerca de ti, si no van a ser. Muchos dolores tendrá el impío, mas el que en el Señor espera pío. Con gran alegría al final verá que misericordia lo rodeará. Alegraos en el Señor Dios potente, y gozas justos en él solamente, y siempre cantad con santa emoción, vosotros los de recto corazón. Siéntase feliz por aquel perdón que el Señor ha traído a su alma. Y comunique este perdón y este maravilloso evangelio a donde quiera que usted vaya, sin temor. Oremos y incline su rostro para que reciba la bendición de nuestro Padre Celestial. Padre amado, nos encomendamos delante de usted para rogar y suplicar que usted pueda, Señor amado, hacer resplandecer su rostro sobre nosotros. Te ruego, Padre, que tengas misericordia de tu pueblo. Te ruego, Padre, que podamos hallar paz en ti. Te ruego, Padre, que bendigas a tu pueblo y que posiciones tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Te ruego, Padre, que la bendición sea sobre tu pueblo. Aquella bendición que es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iglesia del Señor, sea bendecida y que tenga muy feliz fin de día del Señor. Que el Señor les guarde y les bendiga.